Saludos, distinguidos estudiantes. Anteriormente, pues estábamos viendo la parte tanto teórica como la parte inicial práctica de lo que es el trabajo. Y pues el trabajo, desde el primer momento de acercamiento, pues sabemos que es una fuerza por una distancia por el coseno del ángulo. Por ejemplo, dentro de las funciones del trabajo, si no existe una distancia recorrida, por mucho que haga fuerza, no vamos a generar ningún trabajo. Entonces el trabajo pues va a ser la fuerza por distancia por el coseno del ángulo, donde pues el ángulo sustentado es el ángulo dentro del movimiento y hacia dónde se dirige la fuerza. Por ejemplo, si el movimiento está a ese lado y la fuerza está hacia este lado, el ángulo sustentado pues será igual a 90 grados. O por ejemplo, si el movimiento va para este lado y la fuerza que se está ejerciendo va hacia este otro lado, le voy a poner una M acá, pues entonces el ángulo va a ser igual a 180 grados sustentados entre ambos. Entonces, este ángulo pues es bastante importante para poder definir cuál es la función de la parte del trabajo. Hicimos el ejercicio uno, el ejercicio 2 y pues ahora yo quisiera que realizáramos el ejercicio número 3. Este es bastante interesante porque conlleva dos caminos para los cuales resolver. Uno de ellos, pues, es utilizando la parte de cálculo. Ya tengo aquí lista mi calculadora. Y otra parte es la parte algebraica de la cual, pues, estamos tan acostumbrados a trabajar en la parte de la física. Si ustedes, pues, no han alcanzado en este momento el, la competencia en algún otro curso de cálculo, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo por los dos caminos para que en cualquier momento que ustedes logren encontrar este tipo de ejercicios puedan solucionarlo, ya sea por la parte de cálculo o también por la parte algebraica. Bueno, acá interesante, no sé quiénes serán acá de los que nos ven, nos escuchan y están atentos a las clases, serán fan de DC Comics o serán más de Marvel, pero este ejercicio pues está más enfocado a aquellos fans de DC Comics. Dice, Batman, cuya masa es de 80 kilogramos, ya me están dando algunos datos, por lo tanto voy a empezar a colocar la masa es igual a 80 kilogramos, está colgado en el extremo libre de una soga de 12 metros. El otro extremo está fijo a la rama de un árbol arriba. Entonces vamos a imaginarnos por acá un árbol y por acá pues tenemos una pequeña rama y digamos que sigue la prolongación del árbol acá y vamos a poner aquí un poco de arbusto haciendo la simulación del mismo. Y nos dice que hay una soga atada acá, entonces vamos a pensar que acá está la soga y tiene 12 metros de longitud, entonces vamos a colocarlo por este lado y vamos a hacer la silueta porque no soy tan diestro para poder dibujar la parte de Batman. Vamos a ponerle aquí su mascarita y vamos a pensar que tiene acá la capa y vamos a ponerle con color amarillo el logo icónico de lo que es la parte de Batman. Entonces acá está y acá está agarrado de la cuerda. Esta cuerda pues tiene una longitud de 12 metros y dice que el otro extremo está fijo a la rama de un árbol. Al flexionar repetidamente la cintura hace que la soga se ponga en movimiento y eventualmente la hace balancear. Eso quiere decir que tiene un balanceo por acá. Imaginariamente yo sé que acá tenemos la línea vertical completa. Tal vez la voy a hacer con color amarillo para que tenga una relevancia un poco más. Y también hipotéticamente, pues podemos imaginarnos acá un triángulo rectángulo. Y dice que se forma un ángulo de 60 grados con la vertical. Entonces acá pues tendremos esa formación de 60 grados. Dice, con estas condiciones, ¿verdad? Tengo 12 metros de longitud de la cuerda, una masa de 80 kilogramos y acá pues se forma 60 grados con la vertical. En ese momento, ¿qué cosas tengo que tomar en cuenta? Pues yo tengo que tomar en cuenta que acá está hacia abajo la masa multiplicada por la gravedad. Si yo imagino esto como un triángulo rectángulo, debería ser así, ¿verdad? Más o menos hacia acá. Pero si el peso va hacia arriba, yo puedo pensar que esto es una pequeña partícula que está acá, la cual tiene
una masa multiplicada por la gravedad, pero hacia arriba, pues esto está haciendo un trabajo a través de la fuerza que es la tensión. Entonces, hacia arriba tendría la tensión y también hacia arriba tendría la parte del trabajo generado. Primero, si lo hacemos por el lado de cálculo, en el texto nos estipula que el trabajo es igual a la integral desde un punto I hasta un punto F de la fuerza que se está analizando multiplicada por el coseno del ángulo multiplicado por un DR. Pero vean acá, pues no tengo la parte del DR. Entonces yo puedo considerar algunas cosas. Primero, el ángulo inicial, un teta sub I, vamos a poner que es de 0, ¿verdad? Punto y coma. Y nuestro ángulo final, pues que sea igual a 60 grados. Cualquier pequeño incremento, o sea, si yo vengo y me muevo cierto punto acá, puede decir que voy a tener también un pequeño ángulo phi más un DFI. Cuando digo DFI, ustedes recordarán la parte de cálculo diferencial, que es una pequeña, muy pequeña porción de ángulo que estoy hablando. Entonces, yo puedo decir que si acá agarro este movimiento y se mueve un poquito por acá, voy a tener un delta R. Y ese delta R pues va a ser asociado con el ángulo multiplicado por un pequeño diferencial que yo tenga. Ese pequeño diferencial que yo me muevo también está haciendo un pequeño diferencial en la parte del ángulo y está asociado con la longitud y el ángulo. ¿Qué otras cosas tengo en cuenta? Por ejemplo, em, acá voy a asumir que este ángulo teta pues va a desfasarse más o menos unos 90 grados por la parte que tengo en este lado. Entonces sería 90 más phi. Ese ángulo teta es lo que nos podría dar. Pero ahí viene la parte trigonométrica que en algún momento pues hemos platicado, no sé, en el curso anterior, tal vez en la parte precálculo, que si yo tengo el coseno de un ángulo teta, pues la parte diferencial yo la necesito como una parte que sea de phi por esos pequeños lapsos que se están moviendo. Entonces puedo decir que ese coseno de teta prácticamente va a ser lo que pueda dar la cuerda, que son 90 grados más la parte de phi. Pero también vamos a considerar que 90 grados, si yo lo paso a la parte radianes, esto es igual a pi medios. Y pues ahí yo necesito ir a recordar algunas características de cómo es el funcionamiento de la parte del coseno en relación al seno. Entonces, para hacerlo más gráfico, voy a hacer una pequeña gráfica acá. Primero lo voy a colocar con radianes para poder tener exactamente el valor de las funciones y luego voy a poner tal vez desde menos 0,1 hasta tal vez 4 veces pi de renglón en X y lo voy a ir subdividiendo a la escala de pi en pi. En la parte de Y lo voy a colocar como -2 para que se coloque correctamente la gráfica y poder tener ese valor principal. Entonces, primero voy a hacer el coseno del ángulo y voy a graficarlo para que ustedes vayan viendo cómo es que se disipa y voy a poner un principio de lo que eran las funciones pares o impares que vimos en el capítulo de trigonometría anteriormente. Esta es la parte del coseno. Pero si yo en algún momento les dije que la parte del coseno y el seno era exactamente lo mismo, solo que estaban desfasados, eso significa que al coseno del ángulo, si yo le sumo pi medios, prácticamente sería el seno negativo. Pero si yo le resto, debería ser el seno. ¿Qué quiero decir con ello? Miren, si yo digo lo siguiente, si yo tengo el coseno de cualquier ángulo teta y le resto pi medios, exactamente yo estoy diciendo que esto es el seno del ángulo. Esto se recuerdan que es una parte de desfase. Va, hagámoslo en la parte de la gráfica. Voy a graficar la parte del seno, perdone, voy a graficar la parte del seno, no, esto no necesito. Voy a graficar la parte del seno de X con color rojo. Con color rojo. Y ahorita lo voy graficando y ahí está. Ese es el seno del ángulo, ¿verdad? Ese es el seno del ángulo. Pero yo estoy diciendo que el coseno y le resto pi medios es el seno del ángulo. Voy a comprobarlo si es cierto. Entonces voy a borrar esta parte del coseno, le voy a poner el ángulo y le voy a restar pi medios.
y van a ver que es exactamente lo mismo que estoy diciendo. El coseno del ángulo y le resto pi medios o lo desfaso 90 grados hacia el lado derecho, estoy hablando exactamente del seno. Entonces ahora grafico y vean, primero está la parte del seno que está acá y exactamente la misma gráfica se va a sobreponer la misma porque el coseno menos pi medios es igual al seno del ángulo. Vean, hasta ahí exactamente estoy diciendo lo mismo, pero yo lo que necesito no es restarlo, sino es sumarlo. Entonces yo digo que el coseno del ángulo teta al cual yo le sumo pi medios, ¿a qué va a ser igual? Si aquí lo resté, entonces esta parte va a ser igual a menos el seno del ángulo teta. Veamos en la calculadora si esto es cierto. Voy a borrar esta parte y en vez de restarla, la voy a sumar y voy a borrar el seno del ángulo. Entonces acá yo tengo el coseno del ángulo y le estoy sumando pi medios. Y yo estoy diciendo matemáticamente que esto es igual a menos el seno del ángulo. Verifiquemos en la calculadora si eso es cierto. Lo voy a poner con color negro y voy a poner menos el seno del ángulo teta y lo grafico. Y vean, se está sobreponiendo a la parte de la gráfica. Entonces, matemáticamente yo puedo decir que el coseno al cual yo le estoy sumando 90 grados, o sea, pi medios, es lo mismo que decir el seno del ángulo negativo. Bueno, entonces ya tengo este argumento que me sirve para mi integral y puedo volver a la parte del cálculo. Digo, la integral desde i hasta la parte de F cualquiera en un movimiento de una fuerza multiplicada por el coseno del ángulo por dr, pero acá vean el diferencial es distinto, pero también yo dije por acá que en cualquier movimiento tan chiquito, yo también tengo un diferencial que ese delta R va a ser igual a 12 multiplicado por el diferencial. ¿Qué significa esto en la vida real? Significa que por la longitud que tiene, y se va moviendo un delta, también voy a tener un pequeño ángulo de movimiento. Ese diferencial dice que se está moviendo un poquito por la parte de la longitud en lo que se balancea Batman, ¿verdad? Eso es lo que estoy diciendo. También, ¿qué dije? Dije que el coseno del ángulo teta es igual, ahí se recuerdan que aquí tengo teta, es igual al coseno de 90 más la parte de phi. Pero vean que acá estoy sumando y entonces yo puedo decir que esto es igual a menos el seno del ángulo phi. Bueno, ya tengo algunos argumentos, entonces con ello pues me puedo ir a la otra pizarra para poder terminar mi parte algebraica. Ahí se recuerdan que esto lo vamos a hacer por dos métodos, la parte de cálculo y la otra parte que sería la parte algebraica. Bueno, entonces ponemos, el trabajo es igual a la integral. ¿De dónde a dónde va a ir? Pues va a ir desde un punto I hasta un punto F minúscula de una fuerza multiplicada por el coseno de teta por dr. ¿Qué dijimos? Va a ir ahora desde cero. ¿Hasta qué ángulo tenemos? Hasta 60 grados, que sería la apertura máxima. Entonces puedo integrar desde cero hasta 60 grados. La fuerza, ¿qué fuerza está aplicando? Pues la fuerza que se está ejerciendo a través del trabajo, pues va a ser únicamente la gravedad, que sería lo mismo que la tensión. Entonces escribimos masa multiplicada por la gravedad, que en este caso pues sería la fuerza gravitatoria, multiplicada por el coseno de teta. Pero el coseno de teta, vean acá, es exactamente decir el coseno de 90 más el ángulo phi. Pero yo no necesito el desfase en la parte de cálculo porque tendría que hacer una sustitución. Pero entonces hago una conversión trigonométrica que cuando un coseno se desfasa 90 grados positivos, pues es igual a menos el seno. Entonces escribo acá menos el seno del ángulo phi multiplicado por dr, pero dr pues prácticamente lo podemos colocar como 12 multiplicado por el ángulo de phi, que es lo pequeño que se está moviendo. Sacamos las partes que son constantes, como por ejemplo la masa, la gravedad, el signo negativo lo coloco por este lado y dejo el 12 por acá. Y entonces integro desde 0 hasta 60 grados de el seno del ángulo phi por la parte de phi. Le ponemos los valores y digo, el trabajo va a ser igual a menos, la masa es igual a 80 kilogramos, la gravedad pues la hemos trabajado como 9.81,
12 que ya estaba ahí. Y entonces tenemos que hacer la integral del seno. Ahí en el chat ustedes saben cuál es la integral del seno. Si en caso no lo saben, pues entonces nos vamos a ir a apoyar con el libro de texto de cálculo de James Stewart. Estoy en este momento en el de la octava edición, ya está la novena edición ahí también disponible. Y en la parte de las funciones, perdón, acá donde están las referencias, nos podemos ir a las reglas o la tabla de integrales. Entonces buscamos, ¿cuál es la integral del seno? Es menos el coseno. Entonces, la integral del seno es menos el coseno del ángulo phi, evaluado desde 0 hasta la parte de 60. Entonces acá pues aplicamos el teorema fundamental del cálculo número 2, donde nos dice que podemos hacer g de b menos g de a. Y entonces me quedaría este signo negativo con este signo negativo ya me da positivo. Y coloco los valores, 80 multiplicado por 9.81 multiplicado por 12 y voy a evaluar. Acá debería ser el g de b, que sería coseno de 60, menos g de a, que debería ser el coseno de 0 grados, ¿verdad? Entonces, evaluamos. Voy a irme a la calculadora para tenerla ahí lista para poder trabajar y debería ser, salimos de esto y ahora tengo que ponerlo en grados porque voy a utilizar el coseno de 60 que no lo tengo por acá. Aquí está, degree. Y colocamos 80 multiplicado por 9.81 multiplicado por 12 multiplicado por, voy a abrir paréntesis y hago mi resta, coseno de 60 que tiene un valor que es, si no estoy mal, es un valor negativo, menos el coseno de 0, que esto, si no mal recuerdo, también es igual a 1. Y entonces la integral de todo esto me ha salido menos 4.708.8 y pues las dimensionales en esto es Newton metro, que es la parte de joules. Y esta sería la parte del trabajo realizada por la parte de cálculo. Pero en algún momento ustedes me dirán, mire, profesor, realmente pues no dominamos todavía esa parte de cálculo aplicado para poder resolver este ejercicio, pues entonces no hay pena, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo también por la parte algebraica. Y al hacerlo por la parte algebraica, yo lo que necesito poder entender es que acá yo tengo una partícula, esto es el L que tengo, acá está la vertical que menciona, acá está este lado, y acá está el otro vector. ¿Qué tengo aquí en la parte de abajo? Digamos que acá está Batman. Tengo la masa multiplicada por la parte de la gravedad. Aquí tengo la longitud y aquí tengo 60 grados, ¿verdad? Yo necesito trabajar en la parte de Y porque si hago mi diagrama de cuerpo libre, hacia arriba yo tengo la fuerza que está haciendo el lazo, ¿verdad? Que está soportando la mayor parte de la gravedad, entonces necesito asociarlo con el adyacente. No necesito asociarlo con la parte del opuesto porque sería X y el movimiento y la fuerza que se está ejerciendo gracias a la gravedad, a la fuerza gravitatoria, pues va hacia abajo. Entonces digo lo siguiente, el coseno de 60 grados es igual, en este caso, miren, al adyacente. ¿Se recuerdan que había un tabú, un mito donde dicen que el coseno siempre va asociado a X y el seno va asociado a Y? Pues mentira, ¿verdad? Realmente, si nosotros sabemos los principios trigonométricos, sabemos que el coseno va asociado a la parte de el adyacente y el seno va asociado a la parte del opuesto. En algún momento, no sé si les comenté también, la parte de seno, que realmente es para mí, a mi criterio personal como docente, es la forma fundamental en que se comporta la naturaleza, el seno, pues eso viene derivado de una palabra muy antigua árabe que significa bahía, es san, algo así. Y coseno, pues es lo complementario a la parte de seno, ¿verdad? Por si en algún momento no se los mencioné en el curso anterior. Entonces, coseno de 60 es igual al adyacente dividido la hipotenusa. Y en caso la hipotenusa, pues ya sabemos que es la parte de la longitud. Y entonces puedo decir lo siguiente, que Y, que es lo que está soportando la parte directamente proporcional al peso, va a ser igual a la longitud multiplicada por el coseno de 60 grados. Y pues ya sabemos que la longitud es igual a 12 multiplicado por el coseno de 60 grados.
Coseno de 60, si no estoy mal, por favor ustedes me corrigen, es igual a 0.5. Entonces, el funcionamiento en Y me quedaría 12 multiplicado por el coseno de 60, sería 6 unidades. Entonces acá yo voy a tener 6 en Y. ¿Para qué me sirve eso? Pues simplemente porque el trabajo es igual a la fuerza multiplicado por el valor delta R, que es el valor neto, el valor específico, el valor real que necesitamos, pero acá pues no se está aplicando toda la parte de la longitud gracias al ángulo. Realmente solo se está aplicando la fuerza que está ejerciendo la parte de Y en este tramo y este tramo tiene el valor de 6. Entonces ese delta R va a tener el valor de 6. Bueno, entonces el trabajo fuerza por un delta R de aplicación multiplicado por el coseno del ángulo. Ahí se recuerdan que este ángulo, mejor voy a cambiarlo para que no se confunda con este teta, le voy a poner phi. Este ángulo es el ángulo sustentado entre el movimiento y la parte de la fuerza. Por ejemplo, acá nosotros tenemos que la masa multiplicada por la gravedad va hacia abajo, pero hacia arriba está ejerciéndose la fuerza de la tensión, que es donde se está haciendo el verdadero trabajo. Entonces, el ángulo sustentado entre el movimiento y la fuerza es igual a 180 grados. Entonces, yo puedo escribir la fuerza. ¿A qué fuerza me refiero? Pues es la fuerza gravitatoria, masa multiplicada por la parte de la gravedad. El delta R ya lo conocimos, que es el ángulo asociado con el adyacente, que esto ha sido igual a 6, que es esto lo efectivo, multiplicado por el coseno del ángulo, donde el ángulo es el ángulo sustentado entre el movimiento y la fuerza aplicada. En este caso, pues la tensión que está soportando la liana de Batman, pues va hacia la parte de arriba, considerando la parte de y pues no podemos olvidar la parte de masa-gravedad, entonces sería 180 grados. Y ahora pues solo nos falta aplicar la parte numérica, la masa, esto es igual a 80, la gravedad 9.81, el delta R efectivo, esto es igual a 6, multiplicado por el coseno de 180 grados. Estoy casi seguro que 180 es un valor de menos 1, si no mal recuerdo, la parte del círculo unitario trigonométrico que se ve en la parte de matemática. 80 multiplicado por 9.81 multiplicado por 6 multiplicado por el coseno de 180 grados y esa sería el otro analogía. Miren, menos 4708 joules, que es exactamente el mismo valor que nos salió analizando la parte de cálculo. 4708.8 joules. Y esa sería la respuesta. Y como ven, cualquier método que ustedes utilicen, simplemente pues vale la pena poder analizarlo correctamente, pues llegan a la misma respuesta, ya sea por la parte de cálculos y dentro de sus destrezas, habilidades y competencias educativas está la parte de cálculo, pues pueden hacerlo por cálculo. Y pues si no, pues también está la forma de la parte de álgebra. Únicamente lo que hay que hacer es ver correctamente cómo está asociada cada situación. Bueno, vuelvo a la parte del texto y había otro tema que es un tema importante en la parte de física, que es el producto escalar de dos vectores. Anteriormente, en la parte del capítulo 3, ya habíamos visto sumas, restas de la parte de vectores. Pero, ¿qué sucede cuando un vector tiene que ser multiplicado? Por ejemplo, en el caso de la parte del trabajo, se han dado cuenta que yo tengo una partícula, perdonen, acá se me había perdido el lápiz, yo tengo una partícula cualquiera y esto pues va a generar cierto peso, cierta cantidad, pero también yo tengo una fuerza asociada a la misma y esto pues puede tener también una velocidad asociada. Y entonces yo necesito multiplicar una fuerza que es vectorial. Imagínense una función AI más CJ y la velocidad tiene otra función vectorial que podría ser DI más
¿qué? Más J, digamos. Entonces ahí pues ya necesito hacer una multiplicación y esa multiplicación pues la vamos a conocer gracias al producto escalar de dos vectores. Entonces me voy a ir rápidamente a lo que nos dice el texto en la parte 7.3. Actualmente estoy en el texto de la séptima edición. Y acá está una de las fórmulas interesantes que nos va a servir para poder trabajar esto y nos dice que el producto punto entre dos vectores es igual a la multiplicación de la magnitud entre ellos multiplicado por el coseno del ángulo que existe entre cada uno. Bueno, entonces con esa fórmula, perdón, sí, y aquí se me olvidaba algo. Em, Aquí se me olvidaba algo. ¿Dónde es el trabajo? El trabajo, pues ya sabemos que es una fuerza por una distancia neta aplicada por el coseno del ángulo. Entonces, este vector que realmente está acá, pues ya nos podemos decir que es igual al producto escalar del mismo, porque tenemos la magnitud ya asociada con el coseno del ángulo. Entonces, estas dos fórmulas nos van a servir para poder trabajar el producto escalar. Colocamos acá producto escalar. Y la fórmula, la cual nos va a servir, es decir, yo tengo un vector producto punto, es igual a a la multiplicación de la magnitud entre ellos asociado con el coseno del ángulo que existe entre ambos. Pero pues esto es una parte teórica, ¿verdad? Lo interesante de cada ejercicio es cómo poder encontrar esos valores. Entonces, me voy a ir, acá me hacían una pregunta, ¿el 80 de dónde sale? Con mucho gusto, claro que sí. El 80 es la masa que tiene el valor de la figura acá de DC Comics de Batman. Ese es el valor de dónde salía el 80. A quienes me estaban preguntando ahí de dónde había salido este valor de 80, es la masa de del personaje. Bueno, entonces vamos a irnos a hacer algunos ejercicios y dentro de ellos yo quiero que comencemos con uno de los más sencillos y poco a poco le vamos poniendo sal y pimienta a estos ejercicios para poder aplicar. Bueno, vamos a irnos al ejercicio. El ejercicio 5 es una demostración. Y pues demostraciones no vamos a descubrir el agua azucarada. Yo prefiero mejor hacer la parte ya real de algunos ejercicios. Me voy a ir directamente al ejercicio número 6 y vamos a empezar a ver cómo se realiza este tipo. Dice lo siguiente, el vector A tiene una magnitud, vean, ya nos están dando la magnitud. Y acá el producto escalar nos dice, el producto punto entre dos vectores es igual a la multiplicación de la magnitud. Y en este caso, pues nos han ayudado enormemente ya dándonos la magnitud de A, tiene 5 unidades. La magnitud de B tiene 9 unidades. Para quienes no se recuerdan a qué es la magnitud, por ejemplo, yo tengo un vector A y ese vector A, por ejemplo, tengo 3i más 2j. Si yo hago mi plano cartesiano, por ejemplo, tendré acá 3i y en la parte superior acá yo tengo la parte de 2j. Entonces, esta parte sería un triángulo pitagórico para poder solucionar la magnitud. Perdonen, jóvenes, perdonen, aquí estoy nuevamente. Les decía que esto, pues la magnitud es un triángulo pitagórico, donde nosotros lo que buscamos con la magnitud realmente es la hipotenusa. Entonces, esto sería 3 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado y a esto le aplicamos la parte de la raíz cuadrada, ¿verdad? Esa sería la magnitud de la cual estamos hablando, si en caso no nos dan. Pero acá, pues nos facilitan enormemente el trabajo porque tenemos la magnitud de A con un valor de 5 unidades y tenemos ya la magnitud de B con 9 unidades. Entonces, prácticamente acá podemos decir que la magnitud de A, esto es igual a 5 unidades. La magnitud de B ya tiene 9 unidades y de una vez también nos dan el ángulo sustentado entre ambos, que esto es igual a 50 grados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Coloco con color rojo la fórmula que no coloqué aquí. Ahora sí, el producto punto de dos vectores es igual a la multiplicación de sus magnitudes multiplicado por el coseno del ángulo asociado entre ellos. Entonces, el producto punto entre el vector A y el vector B
va a ser igual a la magnitud de A, que es igual a 5, multiplicado por la magnitud de B, que esto es igual a 9, multiplicado por el coseno del ángulo que está entre ambos, que esto es igual a 50 grados. ¿Qué quiere decir eso en la vida, en la parte gráfica? Yo tengo un vector acá, esto es igual a 5 unidades, tendré un vector por acá, esto tendrá una magnitud ya de 9 unidades y el ángulo sustentado entre ambos es igual a 50 grados. Eso es lo que nos está diciendo este ejercicio. Entonces venimos y hacemos el cálculo ya solo con la parte algebraica, que sería 5, perdone, acá no tenía encendida la calculadora, 5 multiplicado por 9 multiplicado por el coseno de 50 grados. Le doy Enter y me da un valor de 28.92. 28.92, no son grados. 28.92 únicamente. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Hagamos otro. Ahora nos vamos a ir al texto nuevamente y hagamos este ejercicio que ya tiene, miren, dos componentes, que tiene el componente vectorial F y tiene un componente de movimiento delta R de posición, que es 3i más j. Entonces acá pues ya vamos a aplicar la parte de las magnitudes y voy como siempre copiándolo, lo voy pegando a la parte de la pizarra y lo voy ampliando casi como tradición y casi como protocolo en todos los ejercicios. Bueno, entonces decimos lo siguiente. Dice, una fuerza F de 6i menos 2j actúa sobre una partícula que experimenta un desplazamiento de 3i más j. Hallar el trabajo invertido por la fuerza de la partícula. Inciso B, el ángulo entre F y delta R. Primero, yo me voy a imaginar qué es lo que está sucediendo. Entonces coloco acá una línea base. Vamos a colocar una partícula cualquiera con cualquier masa y nos están diciendo que hay una fuerza de 6i menos 2j. Entonces con color rojo, tal vez voy a colocar por acá en 6i debería ser esto y acá debería ser 2j hacia abajo. Entonces la resultante de la fuerza más o menos podría ser inclinada hacia este lado. Acá estoy poniendo los 6i y acá estoy poniendo los 2j negativo. Y esta sería la magnitud de la parte de la fuerza. Y eso dice que está generando un desplazamiento de 3i más 2j. Entonces yo pienso que el movimiento debería ser 3i y 1j hacia la parte de arriba. Acá está, 1j hacia la parte de arriba. Entonces el desplazamiento debería de ser esto que estoy dibujando acá, 3i y acá la parte de j. Eso es lo que vectorialmente me estoy imaginando yo en la parte de la mente. Y ahora pues vamos a poner los datos. La fuerza es igual a 6i menos 2j y la parte del movimiento que se refiere a delta R es igual a 3 veces i más j. Eso es lo que me están diciendo y preguntando. Bueno, entonces dice, inciso A, el trabajo invertido. El trabajo invertido pues nos va a dar una parte escalar y significa lo siguiente. Yo tengo mi inciso A y digo que el trabajo es igual a la fuerza multiplicada por una distancia aplicada que es el delta R por el coseno del ángulo asociado entre ambos. Pero prácticamente, si se dan cuenta, esto es el producto escalar, ¿verdad? Un vector por otro vector en magnitud por el ángulo asociado entre ambos. Pero eso también lo puedo hacer como el producto escalar. Dos vectores multiplicados por el producto punto, producto, esto es igual a decir que es un escalar. Entonces, básicamente, ¿qué hago acá? Lo único que tengo que hacer es multiplicar F por delta R. Y sería de la siguiente manera. 6i menos 2j multiplicado por 3i más la parte de j. Tengo que multiplicar término a término y sería 6 por 3, esto es igual a 18, menos 2 por 1, esto es igual a menos 2, y entonces me quedará 16. Y las dimensionales se recordarán que es Newton, esto tiene Newton y esto tiene metro, y Newton metro, esto es igual a joules. Entonces,
el trabajo va a ser igual a 16 joules. Eso es lo único que tienen que hacer para este inciso A. Ahora para el inciso B, pues ya nos van a pedir algo distinto, porque dice que hallemos el ángulo sustentado entre la fuerza y el desplazamiento. Y para poder hallar eso, pues vamos a irnos a aprovechar nuevamente de la fórmula del producto escalar. Este es el inciso B. Inciso B. Y el producto escalar o producto punto es A multiplicado por B multiplicado por las magnitudes de cada uno por el coseno del ángulo asociado entre ambos. Eh, en vez de A, voy a colocar la parte de la fuerza. En vez de B, voy a colocar el otro vector, que esto es igual a delta R, y esto va a ser igual a la magnitud de F multiplicado por la magnitud de delta R por el coseno del ángulo asociado entre ellos mismos. ¿Qué necesito hacer? Únicamente despejar el ángulo teta. Y entonces digo, el ángulo teta va a ser igual al producto punto entre F y delta R, que nosotros pues ya lo tenemos acá, dividido la magnitud de F multiplicado por la magnitud de delta R. Este es un delta, parece A, pero no, es un delta R. Y entonces este coseno que está acá, pues va a pasar como el arcocoseno o coseno inverso de este otro lado. Entonces ya solo ponemos los valores. Tal vez acá para que pueda ser un poquito más amplio. Coseno inverso o arcocoseno. F producto punto delta R, ya lo tenemos acá, que esto es igual a 16. Y la magnitud de F, ¿cuánto será? La magnitud de F será 6 elevado al cuadrado más, abro paréntesis porque es un negativo, más menos 2 elevado al cuadrado y luego multiplicado por la otra magnitud que debería ser la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y pues cierro mi paréntesis ahí y ahora lo único que me queda es irme a la calculadora para poder verificar esta situación. Pongo coseno inverso, pongo una parte fraccionaria, en la parte del numerador pongo 16 y en la parte del denominador sería también otro paréntesis tal vez para que no se confundan mis anotaciones. Permítanme acá, nuevamente 16 y voy a borrar este 16 que me quedó de este lado. Entonces acá abro paréntesis, raíz cuadrada de 6 elevado al cuadrado más, abro paréntesis, menos 2, esto elevado al cuadrado. Acá creo que se fue ahí está, creo que era un corchete, a ver si no tengo problema con eso. Ahora cierro mi paréntesis y luego abro paréntesis para la otra magnitud que debería ser 3 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y pues ahora ya tengo todo. Solo tengo duda con este signo que está acá, que a ver si no me afectó en la respuesta final. Entonces el ángulo sustentado entre ambos es igual a 36.8 87 grados, que sería mi respuesta para este ejercicio número 7. Hagamos otro más para poder tener alguna experiencia más con este ejercicio. Y dice el número 8. Encuentra el producto escalar de los vectores en la figura 7.8. Entonces acá pues vamos a buscar cómo se comporta el producto escalar de este ejercicio. Estoy en el ejercicio número 8. Voy copiando a portapapeles y lo vamos a hacer en esta pizarra y vamos a ampliarlo todo lo que se pueda. Lo que me están preguntando acá nuevamente es el producto escalar. Entonces coloco la fórmula, ¿verdad? Y digo A producto punto es igual a la magnitud del vector A por el vector B multiplicado por el coseno del ángulo que está entre ellos. Entonces, si se darán cuenta, necesito encontrar este ángulo teta que está acá. Pero tengo que encontrar este ángulo que está acá, que básicamente yo sé que en un cuadrante tengo 90 grados, entonces será 118 menos 90 y me dará este ángulo que está acá. 132 le quito 90 grados y me dará este ángulo de este lado. 118 menos 90
es igual a 28. 132 menos 90 es igual a 42. Entonces coloco este ángulo vale 42 y este ángulo vale 28. Pero yo sé que si yo sumo 28 más el ángulo teta más el ángulo de 42 grados, esto tiene que ser igual a 90 grados. Por lo tanto, teta va a ser igual a 90 menos 42 menos 28. Y será, vamos a ver, 90 menos 42 menos 28. Restamos acá y por favor me corrigen si estoy equivocado. Me dará 90 menos 42 menos 28 me dará 20 grados. Entonces, el ángulo sustentado entre esto es igual a 20 grados. La fórmula nos dice A, le podemos llamar a esto que sería F, y esto es centímetros por segundo, puede ser una velocidad, pero no está en el sistema métrico internacional, pero Newton sí está, entonces podemos corregir eso y decir lo siguiente. En vez de A, coloco la parte de la fuerza. En vez de B, coloco V, que va a ser el vector de velocidad, y esto sería igual a la magnitud de F multiplicado por la magnitud de B multiplicado por el coseno del ángulo teta. Entonces puedo decir que el producto punto escalar de FB va a ser igual a la magnitud de F multiplicado por la magnitud de V por el coseno del ángulo teta, que es el ángulo que está entre ambos. 117.3 centímetros por segundo es exactamente decir 0.173 metros sobre segundos, ¿verdad? La fuerza, pues esa sí está en el sistema métrico internacional, 32.8 newtons. Ahora la velocidad, 0.173 metros sobre segundos, multiplicado por la parte del coseno del ángulo, y el coseno es igual a 20 grados. Entonces, colocamos acá y las dimensionales, por ejemplo, Newton metro, yo sé que es joules, pero tengo todavía segundos, entonces tendré joules por segundos. Ahora solo hacemos la multiplicación en la calculadora y decimos 32.8 multiplicado por 0.173 multiplicado por el coseno de 20 grados. Cierro mi paréntesis y me da un total de 5.33. Entonces, el vector me ha salido 5.33 joules por segundos. Bueno, ya tenemos ahí el ejercicio número 8. Vamos a hacer el ejercicio, hagamos uno del ejercicio 9, pero hagamos el inciso C para el inciso C, que prácticamente nos dice lo siguiente. Acá tengo el texto, pero tiene tres incisos el ejercicio 9 y tiene un colorcito que es azul. Pero acá le han puesto que tiene cierta dificultad porque ya no estamos hablando en 2 dimensiones, sino estamos hablando en 3 dimensiones. Entonces podemos ver prácticamente cómo poder desarrollarlo. Acá yo voy a desarrollar el inciso C y ustedes pues pueden desarrollar el inciso A y B. Bueno, voy con lo siguiente. Dice, con la definición del producto escalar, bueno, ¿qué me están invitando a esto? A, B multiplicados ambos es igual a la magnitud entre los vectores por el coseno del ángulo teta. Y lo que me están preguntando es el coseno del ángulo teta. Entonces puedo despejar. Acá recordarán que teta va a ser igual al coseno inverso. ¿De qué cosa? El producto escalar de dos vectores AB dividido la magnitud de dos puntos y dos vectores eh, puestos en magnitud. Bueno, entonces empezamos. ¿Cuál es el vector A? Acá tengo el vector A que es igual a 1i menos 2j más 2k. Y el vector B, ¿a qué va a ser igual? No tengo nada en i, por lo tanto coloco 0i como una respuesta bastante correcta, bastante ordenada. 3j y más 4k. Ahí tengo ya la multiplicación entre ambos. Ahora necesito el producto punto entre ellos. ¿Y qué debería hacer? Pues multiplicarse término a término. Voy a colocar acá coseno inverso y esto sería la multiplicación entre cada uno. 1 por 0, colocamos acá 1 por 0 más menos 2 por 3 más 2 por
la parte de 4. Simplemente, pues no ha variado en nada a lo que hemos hecho en los ejercicios anteriores, solo se le ha agregado una unidad más. Y ahora acá sí necesito la magnitud del vector A, que debería ser 1 elevado al cuadrado, más menos 2 elevado al cuadrado, más 2 elevado al cuadrado. Y pues vean el número, acá sería 4, 4 y 1 sería 9. La raíz cuadrada de 9 pues es 3. Voy con el siguiente. Acá sería 0 elevado al cuadrado, más 3 elevado al cuadrado, más 4 elevado al cuadrado. Acá será 16 y acá será 9. Esto es 25. Raíz cuadrada de 25, pues es 5. Entonces coloco que acá sería el coseno inverso de 2 por 3 es 6. 2 por 4, esto es igual a 8, solo que esto sería negativo. Por lo tanto, en el numerador me quedará 2 y en el denominador esto es 3 y esto es 5. 3 por 5, esto es igual a 15. Entonces, el ángulo sustentado entre estos va a ser igual a el coseno inverso o arcocoseno de 2 dividido 15, o si ustedes gustan decirlo como 2 quinceavos. Y tengo el valor de 82.3377 grados. Y esto pues sería el valor de este ejercicio número 9C. Ahora en este ejercicio número 10 nos dice, para los vectores A, 3i más j menos k, y el otro que es B, que es menos I más 2J más 5K, y el vector C, 2J menos 3K, primero vamos a encontrar C, producto punto A menos B. Pero entonces, si esto puedo restarlo primero, pues puedo hacer lo siguiente. Primero voy a colocar acá los vectores A, esto es igual a 3i más J menos la parte de K. Voy a colocar mi vector B, que tengo menos I más 2J más 5K. Y tengo el vector C, que no tengo en I, pero lo voy a colocar siempre por orden. Menos más 2J menos 3K. Voy a realizar primero esta resta vectorial y el cual ese vector se va a convertir en D. Entonces puedo decir que D va a ser igual a menos B. ¿Cuánto vale A? Es igual a 3i más J menos K. Y para poder restarlo, pues simplemente hago una suma, pero le cambio de signo. Esto sería I positivo, esto sería menos 2J y esto sería, perdonen, acá me confundí, sería menos 5K. Hago ahora sí mi sumatoria. Esto es igual a 4i. Esto sería menos 1J y esto sería menos 6K. Entonces ahora coloco C, producto punto D, y que va a ser igual a decir 0i más 2J menos 3K, producto punto escalar, 4i menos 1J menos 6K. Multiplicación término a término será 0 por 4, colocamos acá, más 2 por menos 1, más menos 3 por menos 6. Acá esto es igual a 0, esto es igual a menos 2, esto es igual a más 18. Entonces la respuesta final me quedará un escalar, que esto es igual a 16. Y pues esto quería mostrarles con este pequeño ejercicio número 10. Yo les agradezco la atención por el día de hoy.